Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Reflexiones en Misterios al atardecer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer con su amigo Fernando Chapi Martínez a través de las ondas de los 99.5 para toda Lima Sur y aún más allá, Radio Los Andes. Ustedes saben que la vena central, se puede decir la razón de ser o la razón que originó este espacio radial allá por el año 2020, el año pasado en la ciudad de Puerto Maldonado. De ahí me trasladé con el espacio a Lima Sur. Fue la divulgación de temas relacionados a los enigmas, a los misterios, a los hechos que salen de lo cotidiano y de lo usual. Pero desde incluso ya las primeras semanas, antes de que el programa llegase aquí a Lima, decidí diversificarlo. Y así fue como tratamos temas también de espiritualidad, de teología, de hecho hasta ahora lo hago, algo de música. Y las entrevistas siempre han sido el plato fuerte de este programa. Y ahora, ya en Lima, hemos tratado incluso un tema relacionado a la salud, ¿no? A la prevención en este contexto de pandemia en el que estamos. Hemos hablado también de política y sociedad. Y ahora nos toca hablar sobre algo relacionado a una fecha que se ha conmemorado no hace tantos días atrás como fue el Día de la Mujer. Estoy aquí con mi amiga Yuriko Ávalo, que ella es pues historiadora, y no solamente eso, sino que también está realizando una investigación sobre la representación de la mujer en los espacios públicos, en los monumentos, que a muchos les sorprenderá este tema porque quizá, y me incluyo en esto, no nos paramos siempre a observar, a reflexionar sobre qué es aquello que pues nos ponen las autoridades o incluso la propia comunidad del lugar como digamos como un hito visual en los lugares por los cuales nosotros transitamos, ¿no? Vemos bustos de héroes, estatuas, pero resulta que si nos paramos a pensar en ello, y de esto va también la investigación que está realizando Yuriko, hay bastantes más representaciones de varones que de mujeres, y cuando hay de mujeres también habría que hablar de qué tipo de representaciones son las que se están exponiendo. Pero sin más, Yuriko, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa y estar compartiendo un poco de lo que vengo realizando para las personas que te escuchan, y yo encantada de estar aquí. Como digo, este es un tema que salió en una conversación que nosotros tuvimos hace ya bastante tiempo, un tema que también tocamos en la anterior temporada del programa en Puerto Maldonado, pero también es importante y viene muy relacionado con la fecha que hace poco se ha conmemorado, hace pocos días, como es el Día de la Mujer. Yo ya di un breve alcance, una breve presentación sobre esta investigación que estás realizando, pero quien debe en realidad profundizar en ello eres tú. ¿De qué va tu investigación? Aún la estás realizando, ¿cierto? Aún no culmina, tengo entendido. Sí, a ver, te comento un poco. En verdad la investigación comenzó en el 2015. Nació por una curiosidad de ver que en los espacios públicos no hay representación de mujeres. Y fue porque vi una escultura de una mujer en el Parque de la Exposición. Entonces ahí me di cuenta de que no había varias representaciones de mujeres en el espacio público, ¿no? Y me puse un poco a investigar si era solamente una cuestión, un problema solamente de nuestra ciudad, o era una cuestión que se replicaba también tanto en América Latina, en otros países. Y para no sentirnos tan mal,
es algo que no solamente ocurre aquí, sino ocurre en otros países, ¿no? Madrid tiene muy pocos monumentos sobre mujeres, Chile hace poco también creo como un registro de monumentos también de mujeres. Entonces, en esta investigación que he venido realizando, me he enfocado más en el centro histórico de Lima, porque claro, en otros distritos sí vamos a encontrar algunos monumentos a mujeres, pero son sobre todo bustos o en parques incluso que no tienen el cuidado que merece por las municipalidades, ¿no? Entonces, este tipo de investigación ya ha sido colgado en alguna página web, Noticiaser, y sigue igual en proceso, porque justo cuando yo estaba cerrando la investigación solamente para el Centro Histórico de Lima, en el Parque Santa Rosa, que varios deben conocer, ahí en Lima, cerca de la avenida Tacna, inauguraron un monumento más que era sobre una enfermera. Entonces no lo pude cerrar y todavía sigue en continuación. Yo espero que no me malogren de aquí, cuando cierre mi investigación, a seguir inaugurando monumentos de mujeres. Pero creo que más allá del cierre o no de esta investigación, es cómo vamos representando a la mujer y qué tanta importancia tiene la mujer en la representación de espacios públicos, ¿no? Si bien es cierto, las que tenemos no son muchas, solamente en la ciudad de Lima estamos hablando aproximadamente de unas 6-7 mujeres, nada más. También es ver la escasez que hay de representación de la mujer incluso en provincias, que es muy poca. Entonces es importante ver esta mirada desde Lima, sí, pero también preocuparnos cómo está la representación de mujeres en otros espacios, ¿no? En provincias, en ciudades más chicas. Entonces yo creo que este mes de la mujer es importante ver qué es lo que tenemos en la ciudad y que nos representa, ¿no? Y que las futuras generaciones también se sientan inspiradas por qué es lo que hay en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y dentro de estas esculturas o representaciones que lograste encontrar dentro de tu investigación, pues, ¿cuáles son las que te han parecido más llamativas, ya sea debido a su significado, debido a su estética o alguna otra razón? Ya nos has mencionado, por ejemplo, la del Parque Santa Rosa, que como bien mencionas es el parque que está anexo a la iglesia del mismo nombre, al lado también del puente, que igualmente lleva el nombre de Santa Rosa, ahí en el límite del cercado de Lima con el distrito del Rímac, ¿no? Entonces, sí logré ver esa escultura de la enfermera que mencionas, pero muy aparte de esa, ¿qué otras te parecen especialmente resaltantes y por qué? Mira, me parecen más resaltantes tres en especial, porque a diferencia de las que se están creando últimamente, son las que tienen nombre propio, por decirlo así. Una de ellas es Juana del Arco de Damer, que se encuentra en el Parque de la Exposición. Otra es María Laute Miró Quesada, que fue esposa de Antonio Miró Quesada, que fue director del comercio, más o menos por la década de los 30. Y también encontramos el de Elisa Rodríguez de Parra, que formó parte del Comité de Pro Derechos Civiles e Indígenas, ¿no? Y que gracias a ella también se gestó esta lucha por que las mujeres puedan acceder al voto. Entonces, estas tres me parecen bien importantes porque, si bien es cierto, fueron inauguradas en distintos tiempos, tienen voz propia, o sea, tienen un nombre propio, sabemos quiénes son. En cambio, los últimos monumentos que se han venido creando, por ejemplo, que hay en Villa El Salvador también, son más representaciones de mujeres sin nombre. Vamos a encontrar a mujeres campesinas, a mujeres luchadoras, a mujeres que están, no lo sé, con un hijo en brazos. Entonces, se está pasando de mujeres a tener nombre a mujeres a representación colectiva. Entonces, pues lo que no vemos en el caso de los varones, que siguen teniendo nombre, salvo el soldado desconocido, ¿no? Que bueno, el contexto de guerra es... Claro, que el contexto de guerra era muy difícil identificar quién fallecía y quién no. Entonces, es algo más general. Pero viendo eso, es interesante esas tres mujeres, porque además de que son
en distintas épocas. En el caso de Elisa Rodríguez de Parra vemos que es una mujer política que está metida más en el espacio público, en la lucha del voto. En el caso de María Laos de Miró Quesada, que como ya lo indiqué fue la esposa de Antonio Miró Quesada, a ella más se le recuerda como la figura de la esposa sacrificada, porque, a ver, recordemos que María Laos de Miró Quesada arriesga su vida cuando es asaltada por un fanático aprista que dispara a su esposo, y ella en su defensa también agrede a este fanático aprista y también la terminan baleando a ella. Entonces los dos esposos Miró Quesada fallecen y a ella se le recuerda más por la esposa, por el sacrificio que hizo de salvar a su esposo, pero no se le recuerda exactamente por el nombre de que fue ella, o sea, qué labor hizo ella, sino por el sacrificio de esposa. Y bueno, en el caso de Juana Larco de Dahmer, a Leguía básicamente le da la inauguración del monumento, porque ella fue muy importante para esta cuestión de la solidaridad con la infancia, se preocupó mucho por la niñez. Entonces el caso de Juana del Arco de Dahmer a mí sí me parece de las tres muchísimo más interesante, porque recordemos que en la época de Leguía están surgiendo estos grupos, estos movimientos feministas. Vamos a encontrar a Soy Aurora Cáceres, a María Jesús Alvarado, pero Juana del Arco de Dahmer era la imagen que Leguía quería proyectar. Era esto de la familia, de la mujer como protectora del hogar. Querían romper un poco con esos nuevos movimientos que estaban surgiendo. Entonces, básicamente, al menos Juana del Arco de Dahmer es más un discurso político, que fue lo que se creó, ¿no? Lo que quería Leguía representar. Entonces, sí, esos tres monumentos me parecen súper importantes, súper interesantes recalcarlos y reconocerlos, porque vemos a tres mujeres distintas en el siglo XX, y que puede ser la representación de cualquier mujer actual, y en cualquier mujer, incluso en cualquier, está la política, está la benefactora, está la madre abnegada, la esposa. Entonces tenemos distintas figuras, y eso creo que es lo interesante. Así es, se trata, digamos, de pocas representaciones, pero abarcan bastante, abarcan a gran parte de la población femenina, tanto a la de antes como incluso hasta la de ahora. Y aparte de estas tres, digamos que hay otras que tú también las has mencionado, que son las de la mujer como grupo colectivo, ya sea por su procedencia, ya sea por, digamos, su actividad, ¿no? Entre estas, que yo me imagino que te estás refiriendo, como bien has dicho, a las que están en otros distritos, no en el cercado de Lima. Se me ocurre de repente en Lima Sur, no sé, estoy por ahí recordando brevemente algo, no soy tan seguro. ¿Cuáles de estas también te han parecido llamativas? Mira, como te comenté, o sea, ya en estos últimos años, si se han hecho monumentos de mujeres, han sido más de manera colectiva, sin nombre propio. Un ejemplo es el monumento a la mujer que hay en Villa El Salvador, que hay representación de tres mujeres, que, bueno, una que lleva con un balde, una que está con su niño en brazos. Entonces, también, si bien es cierta representación de mujeres como luchadoras, no tienen el nombre propio que tienen estas tres que he mencionado. Y en alguna cierta parte es interesante porque ya hace una reflexión colectiva de lo que es la mujer luchadora en estas épocas, ¿no? Por otro lado, también vemos el de las Amazonas, que está en Lince, en el Museo Nacional el de San Marcos. El de San hay Marcos. Hay una Amazonas en la entrada. Okay. Sí. También es la representación de la mujer en cierto momento de la historia. Por otro lado, bueno, el Parque de la Mujer, que hay en San Borja. Sí. Hay un monumento también en Comas, la mujer que da vida. Y, o sea, sí se han ido gestando ciertas representaciones en ciertos distritos, pero como lo comenté, son más colectivos. Ahora, el tema de la mujer también se ha ido, hemos pasado de esta representación de las vírgenes que conocemos a
a mujeres, se me está apagando la gata, con nombre propio, ¿no? Y ahora pasamos otra vez a la colectividad. Entonces, estas representaciones sí, yo creo que es importante resaltarlas, más allá de que tengan nombre o no, porque si bien es cierto, ya no se están creando monumentos, se están dando otros tipos de representaciones, los murales que hay, las exposiciones en espacios privados, bien o mal, el rescate de las memorias de diarios escritos que tenían feministas o no. Entonces, ese tipo de representaciones que se van creando en otros tipos de espacios también están dando una nueva lectura a lo que era la mujer antes, a lo que es la mujer hoy. Entonces, sí es importante recalcar que no estamos cubriendo la ciudad de monumentos, pero sí estamos viendo otro tipo de representaciones que también es importante resaltar, reconocer que se está haciendo algo, ¿no? Y has mencionado una palabra muy interesante que se me estaba yendo, la palabra vírgenes. Quizá antes que surgieran los monumentos propiamente dichos que tú has mencionado, sí hubo estatuas, hubo grutas, hubo pinturas e incluso lugares con nombres femeninos aquí en Lima y también en España, en otras partes del mundo tradicionalmente cristiano o católico. Y se trata de los lugares que llevan nombre de las distintas advocaciones marianas o de, digamos, por decir incluso, bueno, aquí en Lima, distritos que lleven el nombre de la Virgen María, no, pero por ejemplo hay un distrito que se llama Santa Rosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así como también hay su contraparte masculina, hay el distrito de San Miguel, etcétera. Pero sí hay urbanizaciones, hay barrios que tienen pues nombres relacionados y hay por supuesto estatuas muy grandes de la Virgen María, como aquella que está en la Néstor Gambetta, a la altura de Carmen de la Legua, que bueno, suena como un nombre compuesto, pero en realidad eran 3 lugares, como tú bien sabes, no era el Carmen, la Legua y Reynoso, y suena como que fuera una señora de nombre compuesto, Carmen de la Legua Reynoso, y el Carmen era por la Virgen del Carmen, y por eso es que hay esa enorme estatua con el niño Jesús en brazos, por no mencionar la que está al final de la Avenida Brasil, ¿no? Entonces, muy aparte de lo que tú has mencionado, resulta que incluso hoy, porque esas son estatuas de factura muy reciente, o la que está a la entrada de Chilca también, y las más grandes, las más vistosas, son de la Madre de Jesús, ¿no? De la Virgen María. ¿Qué opinión te merece esto, ¿no? Que si hay una representación de la mujer que abunda, no solo en Lima, sino en el Perú, en Hispanoamérica, en España, en Europa, es de María, ¿no? Sí, es muy cierto. Incluso me has hecho acordar de que incluso hay una escultura, un monumento de Santa Rosa de Lima en la misma iglesia. Oh, vale. Sí. Entonces, sí, yo creo que eso también va de la mano con entender de que América Latina y sobre todo el Perú es un país bastante católico. Entonces, son representaciones por el mismo factor cultural que tenemos, religioso, y que nunca caen mal representación de una virgen. Y bueno, si se puede decir, es una de las representaciones más difundidas incluso en nuestra ciudad. No solamente la que hay al final de la Brasil o la que comentas de la que está en Carmen de la Legua, sino también incluso en los pequeños parques siempre hay una virgen, siempre hay grutas. Entonces, yo creo que la representación de la Virgen es la más difundida. Ahora, como te comento, yo creo que va básicamente por la religiosidad que tiene el país y porque es lo que más se siente representado en la familia, y como un reconocimiento de que el país es demasiado católico, ¿no? Lo cual a mí me parece que está bien las representaciones que haya. Sin embargo, estamos cambiando esta mentalidad de tener a la Virgen como una representación en general de la mujer, como un modelo que si bien existe, bastante desfasado, pero existe, y ya estamos cambiando por representaciones más modernas, ¿no? Pero responden simplemente a un aspecto cultural, social, y
es parte de las representaciones que hay en nuestra ciudad. En realidad se ha vuelto parte del paisaje urbano, más que un tema, digamos, de que, o sea, no observas mucho a personas que, salvo en ciertas ocasiones, que se postren frente a esas imágenes o que estén en meditación o en oración. O sea, no son, digamos, mini lugares de culto, sino, digamos, que es ya algo, un integrante quizá que se ve bien, ¿no? Que se ve bien, que a la gente le agrada y que le trae recuerdos de las ideas asociadas a la religión, más allá de la espiritualidad propiamente dicha, ¿no? Como son la tradición, el orgullo por los valores nacionales, etcétera, etcétera. Entonces hay también todo eso, y ya que has hablado pues ahora de que se está haciendo esta transición de valores también, ¿cómo afecta digamos, las nuevas representaciones que hay de la mujer en espacios públicos y privados, también como has mencionado, cómo afectan a la sociedad en general? ¿Hay, digamos, una retroalimentación? O sea, también las propias personas no solo es que las personas hayan creado estos espacios y estas imágenes, sino que también estas imágenes nos dicen algo a nosotros, al transeúnte, a la señora que pasa por ahí. ¿Cuál es la importancia de visibilizar a la mujer? Mira, es importante visibilizar primero porque tenemos muy pocos espacios donde haya representación de mujeres. Solamente, como lo comenté, en el centro histórico tenemos entre 5 o 6 monumentos. Es muy poco. Y es importante recalcar las que existen porque es importante vernos cómo estamos posicionadas tanto en la historia como en el espacio público. Entonces, si bien abundan monumentos de varones, yo estoy segura que tanto como yo me hice la pregunta de dónde estamos posicionadas nosotras, también se lo habrán hecho muchas mujeres, ¿no? Incluso niñas que ven estas representaciones de varones y no se encuentran en ellas. Entonces, pero por otra parte, a veces la gente no se para en un monumento a ver y leer quién es. Entonces, exactamente para qué están representando los monumentos y para quiénes son. Entonces, es importante de que se haga así campañas de visibilizar estos monumentos. Yo justo estaba leyendo un poco de que se había hecho una campaña en Colombia sobre una bicicleteada, solamente monumentos de mujeres, que en Colombia sí tienen un poco más que nosotros. Entonces, desde las municipalidades se van creando como que circuitos para poder generar más visibilidad en estos espacios, ¿no? Porque además, si caemos en la cuestión de solamente encerrarnos y decir, solamente esto es de mujeres y esto es de varones, estamos cayendo en guetos de espacios urbanos, que es lo que no se quiere, ¿no? Sino integrar a la sociedad dentro de estos espacios y que se pueda reconocer de que existe una representación de la mujer. Ahora, como lo comenté, sí se están creando otros espacios. Estos deben ser básicamente para concientizar en qué posición estamos en la historia, cómo nos vemos ahora, cómo ha sido toda esta lucha hasta el día de hoy de obtener ciertos derechos que aún todavía nos falta, pero cómo ha sido este proceso y cómo tenemos que entender a la mujer incluso hoy, porque no podemos ver a la mujer con los mismos ojos de hace 20, 30, 50 años que luchaban por otro tipo de derechos, ¿no? Y que ahora luchan por básicamente otros, pero que en el proceso de la historia han luchado simplemente por decidir qué es lo que es para su vida, para su familia y cómo se manifiesta ahí en el espacio, ¿no? Entonces, como digo, uno es visibilizar estos espacios e integrarlos al transeúnte, al ciudadano, darle el lugar, así como hay tantos monumentos de varones que se conmemoran, las guerras que se conmemoran, también darle el espacio a los monumentos de mujeres, integrarlos en la agenda histórica que tenemos, que mantenemos como memoria, como identidad, y por otro lado, esos nuevos espacios de representación que se van creando, manejarlos a través de posicionarnos en la historia y abrir hacia las demás generaciones y especificar cómo ha estado la mujer pues todos estos años, ¿no?
Ujú. Tú has dicho una palabra que a mí me ha quedado y me parece que es clave, es para desarrollar lo que viene a continuación, posicionarse en la historia, posicionar a la mujer en la historia. Y yo creo que en este campo es de vital importancia la labor de ti y de tus colegas, de los historiadores, porque justamente alguna vez lo conversé con una persona sobre esto, sobre temas relacionados, no específicamente sobre monumentos, sino sobre digamos, a cuántas mujeres estudiamos por su nombre cuando estamos en el colegio y nos enseñan el curso. Bueno, ahora ya nos enseña, ahora es parte de un conglomerado, pero cuando yo todavía estudiaba secundaria sí había el curso de Historia del Perú, Historia Universal, y digamos, por ejemplo, tú estudias, no sé, dentro de las cuestiones de Historia Universal, de la historia de Francia, a Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Cuál era su esto? Dentro de la historia del Perú, a los incas, aunque sea, digamos, un pequeño acápite, uno por uno, hasta los que no está probada su existencia, ¿no? Hasta los que son del periodo legendario, y cosas así. Lo mismo en la Guerra del Pacífico, etcétera, pero a lo sumo, cuando se habla de la Guerra del Pacífico, por ejemplo, cuando te hablan de una mujer, te hablan del papel de las Rabonas, así como, digamos, como una cuestión al margen. Pero entonces alguien por ahí podría decir, bueno, es que no hay monumentos de mujeres porque no están registradas en la historia o no está adecuadamente investigado su papel como para que se juzgue, digamos, ya suficiente para poder erigirle un monumento o digamos, una calle, que también es otra manera, nombrar las calles. Hay distritos donde han renombrado 3 o 4 veces una calle, entonces, ¿por qué también no se puede ahora realizar algunos cambios, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Mira, si bien es cierto, tienes mucha razón en decir de que no aparecemos en muchas etapas de la historia solamente como para acompañar, como fue el caso de las Rabonas que citaste. Creo que es importante también reescribir la historia a partir de las investigaciones que se vienen realizando, nuevos estudios que se vienen abriendo, como los estudios de género, estudios de mujeres, e incluso la intervención de las mujeres en los espacios urbanos, que es lo que yo intento hacer con este trabajo. Vamos a poder abrir dentro de los archivos, dentro de las memorias que existen, dónde estábamos realmente posicionadas y por qué no se nos dio voz. Y a través del trabajo que hacemos los investigadores sociales, entender dónde estuvo nuestra posición y darla a conocer. Entonces, en ese aspecto, las investigaciones sí ayudan a entender cómo estuvo la mujer, qué es lo que hizo. Incluso algunas investigaciones ahora saben de que, por ejemplo, para citar el caso de las feministas, ellas no es que fueron unas cuantas, no es que fueron 2 o 3, fue un movimiento largo y fue un movimiento incluso que se gestó tanto en el extranjero como aquí en las ciudades, en varios países de Latinoamérica. Entonces, ahora la gente se escandaliza porque dice, ¿por qué hay tantas marchas? Pero estas marchas no son de algo nuevo, es algo de que ha habido desde hace muchos años, pero lo que sí ha cambiado un poco es el motivo de por qué se lucha. Entonces, darle voz a las mujeres que han sido invisibilizadas por la historia ya es un primer paso, de conocer a través de los escritos, las memorias, los diarios, incluso las revistas que crearon, los escritos que nos han dejado, entender la voz que tenían, ¿no? Uh-huh. Ahora, si bien es cierto de que sí se están creando investigaciones, creo que todavía estamos en un primer paso de conocer cuál era la posición de la mujer. Creo que todavía faltan investigaciones. Hay bastante época de la historia en donde se sabe que hubieron participación de la mujer, pero que todavía no se están tomando en cuenta, ¿no? Falta investigación, no sé, en la época de la colonia, que se conoce más allá de las mujeres de la alta clase o de las esclavas. O de las mujeres de probada virtud cristiana, las santas, por decirlo así, ¿no? Las santas o las venerables. O las santas también, claro. O incluso investigar, ¿no? Las que no estaban dentro de estos espacios, qué es lo que hacían.
porque también sabemos de que hubieron mujeres que se rebelaron, que incluso fueron quemadas. Entonces, entender estos papeles también es importante para saber qué posición teníamos. No todas éramos santas, no todas eran brujas, entonces ver dónde la mujer exactamente estaba posicionada, por qué se nos ha relegado tanto, y algo que me parece también importante es que no solamente estas investigaciones deben ser por parte de mujeres, sino también por parte de varones, porque sesgar una investigación solamente hacia un género nos va a hacer caer en lo mismo, en extremismo. Entonces, la invitación hacia los estudios de género, de mujeres, estudios culturales, es en general. Entonces, yo sí soy y comparto la idea de que la investigación es abierta, la lucha también es abierta, entender también que esto es un proceso que merece que las mujeres tengan un espacio ganado, tanto en la historia, tanto en la actualidad, pero que la investigación tiene que ser de quien esté interesado. Entonces, nos falta todavía estudios de género, estudios de mujeres, pero creo que el intento de ver desde las vertientes de lo urbano, desde lo social, desde lo político, desde la participación política, está dando sus estudios. Entonces, hay que buscar, eso es lo importante. Tú has mencionado el tema, por ejemplo, de las marchas feministas y todo ello, y has mencionado algo que yo también lo he pensado y creo que es una idea bastante generalizada, que es que nos diera la impresión de que el tema del feminismo, al menos aquí en el Perú, fuese algo que hubiera tenido una repentina explosión hace 15 años, 20 años, 10 años, pero de vez en cuando aparecen en las redes algunas fotografías bastante anteriores a ello, inclusive en blanco y negro, ¿no? Luchando por derecho al voto, etcétera. Entonces, a uno le hacen replantearse, ¿no? O sea, ¿y por qué yo no supe de esto, no? ¿Por qué esto lo tengo que ver en una solitaria foto en una red social y no lo he, no sé, no me he topado por ahí con un estudio al respecto, o no fue parte al menos de una mención en mis estudios, ya sea los universitarios o los escolares, ¿no? Entonces, en esto creo que también es una página de la historia reciente en el sentido de siglo XX hacia ahora, que también merece ser profundizada, ¿no? Sí, eso es verdad. Recién están saliendo los estudios de qué posición tenían las mujeres. Incluso hace poco también leí sobre esta discusión que había sobre la planificación familiar, que también hubieron marchas por parte de las mujeres para poder acceder a este tipo de métodos, incluso lo que comentas, lo del voto, y es bien curioso, y es algo que también es algo que se ve ahora, de que no en todas las épocas todas las mujeres estuvimos unidas, sino que también hubo posiciones dentro de mujeres que también no estaban de acuerdo con que hayan estos tipos de cambios. Entonces, muchas veces se lee en redes, en las noticias, de que entre mujeres hay ataques, por ejemplo, pero tampoco no es algo nuevo. Claro, tampoco no es algo que tenemos que tomar con agua tibia, ¿no? Sino este tipo de intervenciones que van de aceptar o no aceptar, es algo que siempre ha habido. Siempre hay diversas opiniones, pero lo importante es que ahora hay una organización, de que hay un planteamiento de qué es lo que se quiere lograr, y eso también lo hemos visto, como comentas, en otros temas, ¿no? El voto, la planificación, acceder a trabajos que eran solamente para varones, incluso para acceder a la educación. Entonces, este tipo de manifestaciones que ha habido, sí, pues no son algo nuevo, sino que se ha ido gestando, ¿no? Simplemente que como se ha ido logrando, se va gestando otro tipo de manifiestos, de protestas, de qué es lo que se necesita, ¿no? Uh-huh. Una representación que está, nunca mejor dicho, en plena circulación por estos días y en plena creación también, pues que representa a las mujeres, es la última colección numismática
que está sacando pues el Banco Central de Reserva para la libre circulación, ¿no? Que muchos tendrán alguna o algunas de estas monedas consigo incluso y no les han prestado la atención debida, así como antes han salido otras colecciones referidas a la naturaleza, a símbolos patrios, ¿no? Pues ahora la que está saliendo es la que muestra a personajes femeninos, a mujeres notables de la historia peruana. A mí me sorprendió gratamente, ¿no? Porque si bien está bastante bien que también se concientice sobre los recursos naturales, sobre otros temas también igual de interesantes, pues siempre el factor humano, siempre el ser humano tiene que tener pues un punto, o sea, si estás valorando, no sé, digamos, haciendo monedas que nos recuerden a los sitios arqueológicos o que nos recuerden a las especies amenazadas, como no vas a valorar también al ser humano, ¿no? A la mitad de la humanidad en esto que todos utilizamos en el día a día y a veces también las coleccionamos, ¿no? Y me parece que es una bonita iniciativa. No sé si tú ya has llegado a ver estas monedas, las has tenido en circulación, ¿tú? Mira, he escuchado de la noticia, sí, de que se dio por esto del proceso de las mujeres en independencia. Uh-huh. Sí lo he escuchado, que lo puso en circulación el banco. Incluso ahora leyendo veo que, se encuentra María Parra de Bellido, Silvia de Ochoa, entre otras, ¿no? No he tenido acceso todavía, pero creo que... son poco comunes, no sé si hay menos tirada o es que a la gente le agradan y las coleccionan y dejan de estar en circulación, pero me he topado menos con esas que con otras de colecciones anteriores, y eso también me llama la atención, creo que tengo 2 nada más. Sí, bueno, yo no tengo ninguna, así que estás sortudo. Y tienes que guardarlas bien. Sí, yo no tengo ninguna, pero... en el caso de representaciones en numismática, a mí me parece interesante porque solamente dentro de las mujeres en las monedas o billetes teníamos a Santa Rosa, el de 200 soles. Curiosamente, entonces, el de valor más alto y también el más escaso. También, ver un Santa Rosa es así, bien complicado. Es como ver un eclipse, tienes que tener suerte y esperar. Sí. Entonces me parece buena la iniciativa de generar este tipo de representaciones que también forman parte de poner el acceso a la ciudadanía y que reconozca la labor de las mujeres, en este caso en el proceso de independencia. Me parece interesante. Ojalá que se sigan haciendo este tipo de representaciones, de medidas, no solamente monedas. No sé, podría haber otro tipo de representaciones. Tú mencionabas el de cambiar las calles, el nombre de las calles, que se ha hecho tanto aquí cuando han sido las marchas, se ha hecho en otros países también, se hace también en otros países de colocar tipo infografías de mujeres en el espacio público para que la gente las conozca. Entonces, hay miles de formas de representación. Entonces, creo que es interesante ver cómo ya se están dando estas nuevas propuestas, ¿no? De reconocer la labor de las mujeres en este tipo de representaciones, tanto en lo numismático, en el espacio público, en las calles, cambiar los nombres de las calles. Entonces, sí es importante que se está dando un primer paso, aún falta mucho más, pero sí, la iniciativa es buena, ¿no? Esperemos que el banco espere otra fecha celebrativa para poder sacar más monedas, porque ha salido solamente por fecha conmemorativa. Bueno, las cosas como son, ¿no? Pero sí, claro. Sí. No, yo digo, y creo que también lo he mencionado antes, no sé si contigo, pero yo digo, si hay personajes tan cuestionables de la historia peruana como Bolívar o como Nicolás de Piérola, que tienen unas señoras avenidas así, de las principales, de las que tienes que pasar por ahí para ir a algún lugar destacado de la ciudad, ¿por qué no justamente esas calles que ahora ya nos damos cuenta en gran medida que quizá esos personajes no merecen tanto, ¿por qué no cambiarlas por nombres de mujeres notables, ilustres, ¿no? Y justamente a raíz de esto viene lo siguiente que te quisiera preguntar, quizá como una manera de un cierre interesante, ¿no? Y es,
tú como historiadora y como mujer, que has investigado además estos temas, si de ti dependiera, o en tu opinión, ¿cuáles son algunas de las mujeres que deberían tener un monumento o una calle o algo en el espacio público o en lo conmemorativo? Ya, sí me has agarrado con esa pregunta, pero sí me la he puesto a pensar. Sí me he hecho esa pregunta de a quién colocar y por qué. Primero, he escogido 3 nombres porque me parece de que su difusión, su integración a la historia peruana ha sido bastante interesante y no ha sido reconocida. Sin embargo, sé que hay distintas mujeres que merecen tener un reconocimiento tanto en el espacio público y en otros lugares, ¿no? Una de ellas sería María Jesús Alvarado, por ser una de las gestoras del movimiento feminista en el Perú y que también formó parte de que la mujer pudiera acceder al voto. Me parece interesante y me parece un poco que ha sido una mujer olvidada en la historia. No se le ha dado el reconocimiento que merece. Creo que incluso hace poco, o la semana pasada, que fue el Día de la Mujer, esta semana creo que fue el Día de la Mujer, recién se ha hecho, se ha vuelto patrimonio cultural los escritos que ella tenía del movimiento feminista. Entonces, como que ya se está dando un primer paso, pero creo que sería interesante tenerla a ella dentro de una representación. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. Bueno, y la segunda persona que yo pondría, a ver, como mujer para reconocer su labor, María Rostorowski, que me parece importante la labor que hizo para las ciencias sociales, la investigación, en la historia, bueno, el libro más conocido que tiene es Historia del Tahuantinsuyo, y que incluso, a pesar de que ella no era, sus padres fueron extranjeros, dedicó bastante de su vida, de su investigación aquí a nuestro país, ¿no? Y sobre todo a esta época que es muy poco consultada por los historiadores, ¿no? Y por último, colocaría a Blanca Varela, ¿sí? Porque me parece que es una de las literatas poetisas más importantes de nuestro país, que también no se le ha considerado su trabajo. Creo que ha estado más ligada al recuerdo de Fernando de Cislo, y es importante también a ella darle voz propia, ¿no? Porque ella ha tenido sus producciones literarias, ha sido una de las más reconocidas poetisas que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a las 3 mujeres que he mencionado merecen una representación en nuestro país que todavía no se le ha dado, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos algunas ideas por si alguien se pregunta, ¿no? Por desconocimiento, por falta de difusión, pero ¿qué mujeres notables podríamos de repente tener para ponerles el nombre a una plaza o renombrar una calle o un monumento? Es muy interesante y sobre todo, como digo, sin ser demasiado reiterativo, lo importante es quizá junto con la investigación, lo que acabo de decir, la difusión, ¿no? Porque cuántas investigaciones, no solo de historia, sino de muchos otros campos o muchas otras áreas de las ciencias sociales, pues son muchas veces presentados, hay tesis magníficas, hay también revistas que solamente quedan para el colectivo profesional en el cual han sido gestadas, pero no llegan al gran público y tampoco se transforman los contenidos educativos que podrían hacer que por lo menos las nuevas generaciones sí conozcan por su educación escolar o por, digamos, los estudios generales o el integrado de la universidad en la que estén, ¿no? Entonces, es también necesario eso, ¿no? Hace falta una renovación, un refresque, que refresquen, digamos, los contenidos de las currículas escolares y también las universidades, que tienen su autonomía, pero que también de ahí nazca algo de voluntad en este sentido.
Sí, así es. Claro, estas investigaciones no se deben quedar solamente para la academia, sino también deben ser difundidas para el público en general, ¿no? Entonces, una de estas buenas prácticas sería la representación que hay en las calles, visibilizar más la labor que han tenido las mujeres en los procesos de nuestro país. Incluso, algo que he visto desde el año pasado es que, y me parece también rescatable, es que las mujeres también han alcanzado más espacios en el Estado. Hemos tenido en la Fiscalía, Zoraida Ábalos, es una de las fiscales mujeres, e incluso en el sermón de Semana Santa de las siete palabras, estuvo una mujer, cosa que no se había visto antes. Entonces, y que sí, también concitó voces a favor y también algunas críticas. Lo recuerdo más por eso, en realidad, porque hubo algunos que... Ajá. Sí, como siempre va a haber comentarios, claro, como dices, credo, un espacio que ya estaba ganado por varones y que ahora ingresa una mujer. Entonces, a mí me parece súper interesante cómo se está dando este cambio de mentalidad de integrar también a las mujeres en espacios que antes se consideraban solamente para varones, ¿no? Y esta propuesta desde el Estado de ponerlas en puestos públicos, visibles, por parte de la Iglesia también, ver esta inclusión en un tiempo, en una Semana Santa que es tan reconocida por los católicos, colocar una mujer. Entonces, sí, estamos avanzando, como lo he dicho ya, nos falta más, pero es un excelente inicio, ¿no? Y desde los movimientos también que se gestan, las protestas, la academia, el Estado, incluir en educación. Entonces hay bastantes frentes que estamos cubriendo y que esperamos que siga así, que sigamos bajo esas representaciones, ¿no? Uh-huh. Y algo que ha venido a mi mente, vienen muchas cosas, y de una anterior conversación contigo que tuvimos en la etapa del programa en Puerto Maldonado, y que también se puede encontrar en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, por esa conversación que tuvimos sobre algunos fenómenos extraños acontecidos en el cementerio Presbítero Maestro. Bueno, esa conversación en sí no viene tanto al caso, no es el tema, pero sí un detalle. Y es que tú estabas pues viendo los monumentos, las esculturas que ahí habían dentro de estos espacios tan curiosos como son los funerarios, los camposantos, y en concreto el presbítero. ¿Has encontrado, así como hay de repente un mausoleo para conmemorar a algún varón que haya hecho, digamos, haya realizado haya sido partícipe de algún suceso? ¿Recuerdas que también hay algo similar para una mujer o una representación femenina dentro de ese espacio cultural? Yeah. Uh-huh. Más representaciones que he podido ver en el caso del cementerio del presbítero es más ligado a alegorías, propiamente hacia una mujer como parte del lugar de descanso, no, pero sí lo he visto como alegorías, incluso retratar a la madre llorando, sufriendo, o colocar vírgenes también que se colocan en estos espacios, las viudas como representación. Eso es lo que sí se ha visto más, y es algo que también abunda como representación antes de esas mujeres que tienen nombre propio. Es más, se nos ha categorizado dentro de las alegorías, ¿no? Entonces sí aparecen ese tipo de representaciones, pero propiamente hacia una mujer no lo he observado, no lo he visto, pero sí reconociendo la labor de ellas como parte de alegorías, de llorar, las el proceso de duelo, etcétera. El proceso de duelo, así es. Sí, en ese lado sí estamos representadas, ¿no? Pero sin nombre, como ya lo había comentado. Uh-huh. Así es. Muy bien, Yuriko.
tengo que agradecerte por esta nueva ocasión en la que me has acompañado en el programa, ahora sí para la edición de Lima Sur, de Radio Los Andes, y pues muchas gracias por estar aquí en Misterios al Atardecer. Ha sido realmente muy, muy enriquecedor y muy interesante para mí, estoy seguro que también para quienes lo hayan escuchado y para quienes lo vayan a ver a futuro cuando esto se suba a mi canal Misterio Infinito Perú, que ahí quedan todos los programas. Realmente estoy seguro que les va a servir bastante para la reflexión, sobre todo, para la reflexión y para la construcción también de nuevas ideas, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Fernando, por invitarme. Yo agradecida de tener la plataforma para poder explicar un poco de lo que vengo desarrollando, de lo importante que es también este tema de reconocernos dentro de la historia, dentro de los espacios, y algo que acabas de decir, ¿no? Que llame a la reflexión, sobre todo, ¿no? De que nos cuestionemos nuestra posición, los espacios, y que incluya un poco de investigar más, de saber más. Y no nada, yo agradecida de que me invites siempre, te deseo lo mejor en estos espacios, y ya estaremos conversando en otra oportunidad. Para quienes deseen buscarlo y leerlo, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo encuentran, mejor dicho, el artículo en el cual se hace referencia a tu investigación? ¿Está en internet? Sí, está en la página Noticias Ser, es una revista online, y la pueden buscar como la representación de la mujer, una aproximación a 4 monumentos en Lima, y nada, lo buscan como Noticias Ser y Monumentos Mujeres, y les va a figurar. Excelente, entonces ya saben, quienes lo deseen, termina el programa y pueden apuntarlo y buscarlo en internet, y van a tener una buena lectura. Se los digo no solo por el programa de hoy o por ser amigo de Yuriko, sino porque yo lo he leído, y por eso es que decidí también hacer el programa, muy aparte de por la cercanía en fechas con el Día de la Mujer, sino también porque lo leí y me abrió otra perspectiva, ¿no? Así que estoy seguro que a ustedes les pasará igual. Nuevamente agradecido, y bueno, continuamos con Misterios al Atardecer. Gracias. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. La música de los enigmas también suena en Misterios al Atardecer. La música de los enigmas también suena en Misterios al Atardecer. Misterios al Atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas y a los temas más insospechados en Los Andes 99.5 FM para todo Lima Sur. Un caso célebre en las inmediaciones cerca de Ayerbe, creo que es provincia de Huesca. Un caso de una familia entera que se les cala el coche y se les quedan sin luces, han visto una especie de luminaria, algo, y claro, se han quedado sin luces, que es una sensación, como decía Alberto, como de impotencia, ¿no? En la carretera, sin luces, y entonces ven que de las matas, o de justo el lateral, la pequeña vaguadita que hay en el camino, aparece un tipo, pero un tipo que va vestido como una especie de chaqueta, y lo que le inquieta mucho a uno de los niños que va atrás es la mirada, no sé, algo. Primero que, claro, aparecerte en tu ventanilla alguien que se acerca y quería abrir la ventana. A veces diríamos, de tan absurdo tiene que ser real, ¿no? Porque el que se inventa algo, bueno, pues inventa algo creíble. Y a veces hay cosas que dices, bueno, Jung, el gran Jung, al que tantas veces hemos el padre del inconsciente colectivo, diría que estos son imágenes que se proyectan porque son la esencia de nuestro propio temor, ¿no? A la vida, a la muerte, bueno. Desde Badajoz nos escriben y nos dicen: mi tía vio por el retrovisor un hombre en el asiento trasero. Le entró pánico y tuvo un accidente. No ha vuelto a montar en coche desde entonces. ¿Y lo contó después del accidente? Sí. Claro, que había visto una figura en el asiento de atrás. Todo un temor occidental, ¿eh? O sea, por eso tuvo el accidente. Autopista Santander-Bilbao. Por la tarde, a plena luz, a mitad de camino, en la mediana aparece una mujer de blanco, pelo largo y liso, cabeza gacha y sin rostro. Más leyendas urbanas, Alberto, de esas que están surgiendo en formación constante, y lo compartimos con casos que están llegando ahora. Bueno, hay una versión que es una versión brasileña de la famosa chica de la curva,
también de una aparición de un matrimonio que va con un coche y de repente hay una mujer que desesperada salta a la carretera, les llama su atención, les hace parar pidiéndoles a gritos auxilio porque su niño recién nacido va en un coche, han caído por un terraplén y el niño está todavía sano, pero bueno, que ha tenido un accidente muy grave y tiene miedo a que el coche salga en llamas y demás, ¿no? Pues el hombre decide aparcar el coche, ayudar a esta mujer, pero en un despiste de este hombre la mujer ha desaparecido. Pero él ve a lo lejos el coche, empieza a bajar por ese terraplén. Cuando llega al coche, efectivamente descubre en el asiento trasero al niño que va dentro de una sillita, lo saca del coche rápidamente y cuando ve al conductor, se acerca por la otra ventanilla, se da cuenta de que la conductora, que está muerta en el asiento delantero obviamente, era la misma mujer que la había llamado en la carretera y le había hecho señas para que parara, ¿no? Para que salvara a ese superviviente.